Introducción. La forma en que la humanidad interactúa con el sonido grabado experimentó una transformación muy grande en el último siglo, marcada por avances tecnológicos que cambiaron no solo los medios de reproducción, sino también los hábitos o costumbres relacionados a la escucha. Pasamos de un surco grabado en vinilo, que requiere un dispositivo físico para su lectura, hasta la intangibilidad de un archivo digital alojado en la nube y accesible instantáneamente desde cualquier parte del mundo. Este cambio en la historia del audio refleja el paso del universo analógico al digital. Esta evolución no constituye únicamente un cambio de soporte, sino un verdadero cambio de paradigma. Cada etapa de este proceso se define por sus respectivos formatos, entendidos como tecnologías que almacenan el sonido y determinan su calidad, portabilidad, durabilidad y posibilidades de edición. Los formatos de audio, tanto técnica como culturalmente, influyeron en la manera en que se produce, distribuye y consume contenido sonoro, desde la industria musical y los medios audiovisuales, como los archivos, la educación y el entretenimiento. En este contexto, el presente trabajo monográfico se propone analizar y clasificar los principales formatos de audio, tanto analógicos como digitales, con el fin de comprender sus fundamentos técnicos, su contexto histórico y sus campos de aplicación específicos. La pregunta central que guía esta investigación es, ¿de qué manera las características propias de cada formato hacen que algunos sean más adecuados para ciertos usos, como la preservación de archivos históricos o la producción profesional, mientras que otros resultan ideales para el consumo masivo en tiempos de streaming e inteligencia artificial? Para abordar esta problemática, se comenzará explorando los principios físicos y técnicos del audio analógico, así como sus formatos más representativos, entre ellos el vinilo, el cassette y la cinta magnética, destacando sus ventajas perceptivas y sus limitaciones operativas. Luego, se introducirá el concepto de digitalización del sonido, explicando los procesos de muestreo, cuantización y codificación que permiten convertir una señal continua analógica en una secuencia de datos binarios, discreta. A partir de allí, se procederá a clasificar y analizar las tres grandes familias de formatos digitales, aquellos sin compresión, como WAV, los que emplean compresión sin pérdida, como FLAC o ALAC, y los que utilizan compresión con pérdida, como MP3, AAC u OGG, evaluando sus implicancias en términos de calidad, eficiencia y compatibilidad. Finalmente, se argumentará que no existe un formato de audio universalmente superior, sino un ecosistema de tecnologías diseñadas para responder a necesidades específicas. El conocimiento profundo de estos formatos resulta esencial para profesionales del sonido y consumidores críticos, ya que permite tomar decisiones informadas en un entorno mediático cada vez más complejo y dinámico. Capítulo 1. El mundo analógico, precursor del audio digital. La eterna lucha por atrapar el sonido. Desde la antigüedad, el ser humano ha buscado incansablemente crear dispositivos capaces de registrar el sonido. Aunque varios de estos inventos dieron la impresión de ser avances duraderos, la realidad es que la mayoría fueron rápidamente superados y quedaron en desuso, obsoletos en lapsos sorprendentemente breves. Hasta la llegada de los formatos digitales y la música en streaming, inventos como el fonógrafo, el gramófono, el tocadiscos, el magnetófono, el radiocasete, el reproductor de CD o los reproductores de MP3 nos permitieron disfrutar de la música, prometiéndonos formatos duraderos y un sonido de calidad que con el paso del tiempo se han quedado en el olvido. A finales de los años 80, el sonido analógico dio paso al sonido digital y actualmente la música se consume mayoritariamente en streaming a través de las diferentes plataformas de Internet, ya sea con la ayuda de un teléfono móvil y unos auriculares inalámbricos o un altavoz inteligente. No sabemos qué nos depara el futuro en cuanto a la captación y reproducción de sonido, pero lo cierto es que nos encontramos en una evolución imparable que promete grandes cambios e innovaciones. 1.1 Diferencias entre señal, audio y sonido. Sonido. La transmisión de vibraciones dentro de un medio elástico como el aire, agua o elementos sólidos. Por ello podemos deducir que el sonido no se transmite en el vacío. Para que esta transmisión de energía pueda ser captada por el oído humano, debe de realizarse entre 20 Hz y 20 kHz. Soporte multimedia, 2020.
El sonido es la transmisión de vibraciones. El medio elástico permite que se propaguen. Es por esta razón que el sonido no puede existir en el vacío, ya que no hay un medio que permita su propagación. Señal. Señal de audio es aquella presión sonora que se interpreta a través de un sistema mecánico o electrónico. La presión sonora es el sonido en su forma natural, las vibraciones físicas que se transmiten a través del aire. Es lo que nuestros oídos captan. Una vez interpretada a través de un sistema mecánico o electrónico, la presión sonora deja de ser solo sonido para convertirse en una señal. Una señal de audio no es el sonido, es una copia del sonido que las máquinas pueden manejar, ya sea de forma mecánica, como un vinilo, o electrónica, como un archivo digital. Audio. El audio viene a ser sonido que se procesa tanto en transmisión, grabación o reproducción. Soporte multimedia, 2020. El audio es, entonces, el resultado del procesamiento del sonido. En su estado natural, el sonido es una vibración física. Sin embargo, para que esa vibración pueda ser grabada, enviada o escuchada a través de un dispositivo, debe ser transformada en una señal que pueda ser manipulada. Ya sea que se transmita a través de ondas de radio, se grabe en un vinilo o se reproduzca a través de parlantes, en todos esos casos, la vibración original se convirtió en audio para poder ser manejada por la tecnología. 1.2. ¿Qué es una señal analógica? ¿Qué es el audio analógico? ¿Qué es el sonido analógico? La fidelidad de la onda continua. Una señal analógica es un tipo de señal que varía continuamente en amplitud y o fase para representar información. Infobae Noticias, 2025. El término analógico se refiere, en general, a una serie de valores que varían a lo largo del tiempo en forma continua y se pueden representar en forma de ondas. La señal analógica proviene de la naturaleza. Amplitud es el tamaño o intensidad de la señal. En una onda de sonido, la amplitud determina qué tan fuerte se escucha. Fase es la posición de la onda en el tiempo. Cambiar la fase puede hacer que dos señales se desfasen entre sí, como si una llegase un poco más tarde que la otra. Aprovechando esta señal analógica, fue como se crearon los dispositivos de audio analógico. El audio analógico es aquel que emula el producido por la señal original y lo reproduce a través de diversos procesos electrónicos. Sococity SL, 2023. El audio analógico, entonces, se basa en el principio de la analogía justamente, donde cada variación de la señal eléctrica es un reflejo exacto y sin interrupciones de la onda sonora original. El sonido analógico es, por tanto, una función continua. Se lo llama analógico porque imita o es análogo de su señal original. Este término se usa como antónimo de digital. Este tipo de sonido se reproduce y guarda a través de procesos electrónicos. Podemos decir que es una serie de valores que varían a lo largo del tiempo y pueden ser representados en forma de ondas. En el sonido analógico las variaciones son progresivas y graduales manteniéndose la continuidad en todo momento. 1.3 Los grandes formatos analógicos. 1.3.1 Fonógrafo. ¿Qué es un fonógrafo? El fonógrafo es un dispositivo mecánico que nos permite grabar y reproducir audio de manera analógica y fue inventado por Thomas Alva Edison en 1877. Los elementos básicos que hacen posible la grabación y reproducción mecánica del fonógrafo son los siguientes: mecanismo de rotación estable de relojería, membrana, aguja, ampliación del sonido, bocina, punto. Centro de Documentación Musical de Andalucía, SF. Grabación en fonógrafo. Las ondas sonoras emitidas por la voz, o por cualquier sonido hacen vibrar la membrana. Esta transmite la vibración a una aguja o cincel, unido a la membrana, que registra sobre un cilindro de cera o cualquier otra materia blanda, puesto en movimiento, las vibraciones emitidas por las ondas sonoras. El cincel, de filo cortante, registra el sonido formando surcos verticales o en profundidad, grabación vertical.
Los surcos presentan huellas de forma redondeada, de distinto tamaño y profundidad, que equivalen a la altura e intensidad del sonido. Centro de Documentación Musical de Andalucía, SF. Reproducción en fonógrafo. Las oscilaciones de la aguja o estiguete, en su paso por el surco, son transmitidas a la membrana y ésta las transmite al exterior. Edison, en 1891, crea el reproductor con punta de diamante. La búsqueda de nuevas técnicas y materiales que mejoren la calidad del sonido es una constante. Con objeto de amplificar el sonido se incorpora al fonógrafo la bocina, que fue evolucionando en formas y tamaño, así como en materias, metal, cristal y celuloide. Inicialmente los fonógrafos funcionaban con pedal asterisco, más finalmente las compañías adoptan la energía mecánica, el motor de relojería que funciona con cuerda y es accionado por una manivela. Con objeto de aumentar el tiempo de audición se le van añadiendo cuerdas, especialmente a aquellos fonógrafos que estaban destinados a los lugares públicos o tenían un uso comercial. La constante incorporación de avances científicos y técnicos convierte el fonógrafo en una máquina industrial preparada para su comercialización, y rápidamente se extiende por todo el mundo. El fonógrafo fue una de las creaciones más emblemáticas de Edison, mucho más que un simple aparato. Fue un hito revolucionario que sentó bases en la industria del sonido. La grabación con el fonógrafo es mecánica y directa. Desde un fenómeno intangible, el sonido, obtenemos registro físico y permanente, un surco en un cilindro. Aquí se habló de cómo se guarda el sonido, y en la reproducción cómo se lee, podemos entender que el surco no es una marca que queda, sino que es aquello que guarda el sonido y nos permite escucharlo posteriormente. Los materiales de los que se fabricaban las partes de estos innovadores dispositivos de audio analógico influían directamente en su precisión, es por eso que a lo largo del tiempo se probaron muchos materiales, buscando el más adecuado y eficiente. Incluso en el caso de la bocina también se usaron varios materiales y sufría hasta de otras variaciones, buscando lograr que el sonido se pueda amplificar de la mejor manera posible. Si bien su funcionamiento puede parecer básico a primera vista, se basó en una serie de innovaciones técnicas y científicas que permitieron capturar y reproducir sonido por primera vez. Aunque al principio presentaba limitaciones técnicas, fue perfeccionándose a lo largo del tiempo, tanto sus membranas, agujas y sistemas de grabación, así como en los mecanismos de rotación y amplificación del sonido, se obtuvieron mejoras que permitieron que el invento de Edison pase a ser una curiosidad a un producto industrial que se difundió rápidamente y permitió la posterior evolución de los sistemas de grabación y reproducción sonora. Antes de su invención, el audio, la música, eran pasajeras, solo existían en el momento de ser interpretadas. Con el fonógrafo, el sonido se hizo eterno y portable, lo que permitió que la gente común tuviera acceso a la música y las voces de figuras importantes sin necesidad de asistir a una presentación en vivo. Fue el nacimiento de la industria discográfica. Hoy, el fonógrafo se convirtió en una cápsula del tiempo, permitiendo preservar voces históricas. No es solo un objeto del pasado, sino la semilla de casi toda la tecnología de audio moderna. 1.3.2 Gramófono. ¿Qué es el gramófono? El gramófono fue patentado en 1888 por Emile Berliner. La característica diferencial de este nuevo instrumento era su capacidad de grabar y reproducir sonido sobre un disco plano, lo que lo distinguía de otros sistemas anteriores como, por ejemplo, el fonógrafo, que utilizaba un cilindro como soporte físico. El gramófono reproducía el sonido con mayor calidad aunque presentaba la seria desventaja de que los usuarios no podían realizar sus propias grabaciones. El gramófono consta principalmente de un plato giratorio, un brazo movible que sostiene la aguja lectora en el extremo y un amplificador. Respecto al sistema de grabación de los discos, se trata de un procedimiento analógico según el cual las ondas sonoras son transformadas en vibraciones mecánicas que se transmiten hasta una púa, provocando el trazado de surcos en forma de espiral sobre la superficie de un disco metálico o de cera. Estos discos tienen que ser posteriormente tratados por medios químicos. Con un único molde original podían realizarse miles de copias. Durante la reproducción, el brazo de la aguja se deja caer sobre el disco y va recorriendo los surcos,
produciendo vibraciones mecánicas que se transmiten a un diafragma ubicado en el cabezal reproductor del brazo. En el cabezal reproductor las vibraciones se transforman finalmente en sonido, emitido y amplificado a través de una bocina que, con el tiempo, sería sustituida por uno o varios altavoces. El gramófono fue una evolución fundamental en la historia del sonido, más allá de ser simplemente un nuevo aparato. Sus componentes trajeron un gran avance en la calidad del audio con su disco plano, y en la producción de grabaciones a través de su molde. Antes de la llegada del fonógrafo, como se dijo anteriormente, el audio y la música eran pasajeras, limitadas a la presencia física del artista. El fonógrafo de Edison fue el primer paso para hacerlas reproducibles, permitiendo que el sonido se conservara, aunque con la limitación de que cada grabación debía ser realizada individualmente en cilindros de cera, lo que dificultaba su duplicación y distribución. El gramófono llegó para solventar ese problema con su producción a través de un molde. El hecho de que los usuarios no puedan realizar grabaciones, fue por un lado una contra porque no cualquiera podía grabar lo que quería o necesitaba, pero comercialmente sirvió mucho y fue un gran avance, permitió su comercialización a todos los usuarios y que se terminó de consolidar gracias a la búsqueda de la mejora continua que se realizó en el lapso de creación de los 3 modelos principales, llegando a obtener una mayor calidad de audio. 1.3.3 El disco de vinilo. Un salto de calidad. Más los discos que se usaban en el gramófono de Berlín eran planos, más ligeros que los del fonógrafo de Edison, y permitían su fabricación en masa a partir de una plantilla. Aún así, eran frágiles y tenían una vida útil muy corta. Más tarde, a finales de los años 20, se empieza a usar el vinilo para la fabricación de los discos, lo cual representa un gran avance porque permite crear las reproducciones de larga duración. Más la aguja de un tocadiscos reproduce vibraciones que provienen de un material que contiene información sonora. Estas vibraciones las transmite a unos altavoces para que los sonidos se amplifiquen porque naturalmente tienen muy poca fuerza. El primer paso es la creación de la plantilla a partir de un disco maestro llamado lacquer. Las grabaciones de un archivo digital pasan a ser analógicas cuando una aguja de diamante corta encima del material del disco. El lacquer no se usa para su reproducción, solamente para elaborar después una plantilla, que servirá para producir millones de copias prensando en discos de vinilo, hechos con un tipo de PVC. Sería realista decir que, a día de hoy, más allá de interesar a los coleccionistas y amantes del disco de vinilo, este se ha convertido también en parte del merchandising de los artistas a la hora de promocionar su trabajo y su producción se ha revalorizado. El disco de vinilo fue una gran evolución tecnológica con una gran relevancia todavía incluso a día de hoy. Fue la solución al principal problema técnico de los gramófonos, la fragilidad y poca duración. El proceso de producción, aunque también resulta simple, depende de un complejo sistema de producción que el texto detalla. Se menciona el lacquer, un disco maestro, que vuelve a ser como un molde, como tenía el gramófono, a partir del cual se elaboran plantillas para producir en gran cantidad. Esto demuestra que la fabricación del vinilo es un proceso industrial de precisión, no una simple copia. Para finalizar nos referimos a la actualidad, y es que el vinilo ha trascendido su función inicial como simplemente un soporte de audio. El vinilo es mucho más que un simple disco, su sonido único viene de un proceso de fabricación muy delicado y nos da la posibilidad de sostener la música en nuestras manos, algo que los servicios de música online de hoy en día no nos permiten. Al final, el renacimiento del vinilo demuestra que la gente todavía valora la experiencia real y auténtica de escuchar música analógica. 1.3.4 Cinta magnética. Actualmente las cintas magnéticas están compuestas por un soporte de material plástico, muy fino, con gran robustez y estabilidad de sus dimensiones. Sobre este soporte se deposita una finísima capa de polvo magnético mezclado con una sustancia adherente adecuada. Esta capa es la que hace contacto con la cabeza magnética. Posteriormente llegaron a tener gran difusión las cintas de óxido crómico, que daba mayor respuesta a las altas frecuencias y proporcionaban una mejor relación señal-ruido, pero presentaban el inconveniente de necesitar distintos niveles de grabación, reproducción y polarización que el óxido férrico, lo que obligaba a retocar los aparatos, y además el óxido crómico es altamente abrasivo y acortaba la vida de las cabezas magnéticas.
Hoy día se están poniendo de moda cintas de metal puro que no son tan abrasivas y tienen características electromagnéticas excelentes. Hay que tener en cuenta que cada partícula del polvo magnético se comporta como un imán elemental, que se orientará según el campo magnético aplicado durante la grabación. Como consecuencia de esto, si se somete la cinta a la acción de un campo magnético exterior, como puede ser el existente en las proximidades de un imán o un altavoz, estos minúsculos imanes cambiarían de orientación, con lo cual se alteraría el contenido de la cinta. El registro magnético. A partir de la señal que se quiere grabar, convenientemente ecualizada y elevada de nivel, se obtiene una corriente que se hace pasar a través de las bobinas de la cabeza de grabación, con lo cual se crea un campo magnético que provoca emanaciones de las partículas de la cinta. El proceso inverso consiste en hacer pasar la cinta delante de la cabeza de reproducción a la misma velocidad que ha sido grabada. Las emanaciones de la cinta producen alteraciones de flujo magnético delante de la cabeza de producción, induciendo corrientes en las bobinas de la misma. Esta señal convenientemente amplificada y ecualizada será prácticamente igual a la señal grabada, si el sistema empleado es de suficiente calidad. La principal ventaja del registro magnético es la de no ser destructivo, siendo recuperable el material utilizado, es decir, una cinta se puede grabar varias veces, aunque antes de cada una de ellas sea necesario realizar el proceso de borrado. Cabezas magnéticas. Básicamente son iguales las cabezas de grabación y reproducción. Supongamos, entonces, que tenemos una cabeza de grabación y observamos su estructura. El núcleo está formado de material paramagnético, generalmente láminas de mu metal, que es una aleación de hierro y níquel. Sobre este núcleo se enrolla una bobina por la que circula la corriente que produce el campo magnético emanador. Las líneas de fuerza del campo creado se cierran a través del entrehierro y algunas a través de la cinta, orientando las partículas magnéticas de la misma. En el proceso de reproducción, estos pequeñísimos imanes alteran a su paso el campo magnético, por tanto, el voltaje inducido sobre las bobinas de la cabeza de reproducción. Debe tenerse la precaución de no tocar nunca las cabezas magnéticas con ninguna herramienta que esté imantada. Tampoco se deberá medir la continuidad eléctrica de la misma con un ómetro, pues al necesitar una corriente continua para efectuar la medida puede producirse una emanación permanente, que tendrá como consecuencia un incorrecto funcionamiento de la misma. No obstante, existen aparatos desmagnetizadores que solucionan esta avería en la mayoría de los casos. Velocidad de la cinta. La cinta debe circular a una velocidad constante. En los magnetófonos a casete está normalizada a 4,75 centímetros por segundo. Existe otro parámetro a tener en cuenta, es la anchura del entrehierro, o distancia entre las dos partes del núcleo por donde se cierran las líneas de flujo magnético. Esta distancia, en el caso ideal, deberá ser igual a la mitad de un periodo completo de la señal, correspondiente a la frecuencia máxima, para que la respuesta sea la óptima. Si la distancia fuera exactamente igual a un periodo completo, la señal de salida será mínima. Supongamos como ejemplo una señal de 1000 hercios. Su periodo será de 1/1.000 s, y la cinta estará arrastrada a una velocidad constante de 4,75 centímetros por segundo. Empleando la conocida fórmula E igual a V, T, el espacio ocupado en la cinta por un periodo será de igual a 1/1.000, 4,75 igual a 0,00475 centímetros igual a 4,75 microM, o sea, para reproducir una frecuencia de 1000 hercios es recomendable que el entrehierro tenga una anchura de 47,5 microM como máximo. En los magnetófonos a casete es corriente encontrar entrehierros del orden de 3 microM, con lo cual la frecuencia máxima es del orden de 15 kHz. Siguiendo los cálculos anteriores, vemos que para obtener una frecuencia de grabación elevada se puede disminuir el tamaño del entrehierro o aumentar la velocidad de la cinta. Grabadoras de cinta. Las grabadoras de cinta, sean del tipo de carrete abierto o del tipo casete, registran el sonido de la misma manera. Los sonidos son convertidos en señales eléctricas por el micrófono. Estas señales pasan a la cabeza grabadora del equipo, que las transforma en una señal magnética sobre la cinta. La cinta magnética es un soporte de plástico robusto, sobre el cual se aplica una capa de polvo magnético. Esta capa,
al interactuar con la cabeza magnética, constituye el verdadero medio de almacenamiento. Con el tiempo se comenzaron a utilizar cintas de óxido crómico, pero debido a que este tipo de cintas acortaba la vida de las cabezas magnéticas se terminó descartando. Finalmente, aparecieron las cintas de metal puro, que tenían un gran rendimiento. Las cintas pueden ser usadas tanto como medio de grabación, como también de reproducción. Para la grabación el sonido que se capta, generalmente por micrófono, se transforma una señal eléctrica que se manda a las bobinas que tiene la cabeza magnética en su interior. El campo magnético que se crea imanta a la cinta de manera específica. Para reproducirlas, al pasar la cinta por la cabeza de reproducción, la cinta imantada induce una corriente eléctrica, que después se amplifica y ecualiza para obtener la señal original. Como punto positivo, podemos decir que las cintas son regrabables, pero como punto negativo podemos decir que es susceptible a la alteración del contenido de forma accidental, lo que representa un riesgo para la preservación de la información. Existe una relación directa entre la velocidad de la cinta, la frecuencia de la señal y la anchura del entrehierro. Para obtener una alta frecuencia de grabación y una mejor calidad de sonido, es necesario disminuir el tamaño del entrehierro o aumentar la velocidad de la cinta. Por ejemplo, en los magnetófonos de cassette, la velocidad normalizada es de 4,75 cm/s y los entrehierros comunes son del orden de 3 micro-m, lo que permite una frecuencia máxima de hasta 15 kHz. Capítulo 2. El mundo digital. 2.1. ¿Qué es una señal digital? ¿Qué es audio digital? ¿Qué es el sonido digital? Las señales digitales son discretas, valores finitos, en el tiempo y en amplitud. Esto significa que la señal solo puede tomar uno de dos valores, 0 o 1, en intervalos definidos de tiempo. Camps et al. 2011. A diferencia de las señales analógicas, que varían continuamente, las digitales cambian de valor solo en momentos muy específicos, como si se tomaran una foto en intervalos de tiempo fijos. Por eso se dice que son discretas tanto en el tiempo como en su amplitud. El sonido digital es aquella señal sonora, normalmente analógica, que se reproduce, guarda y edita en términos numéricos discretos. La señal analógica se codifica a través de sistema binario. Todas las vibraciones son transformadas en señales eléctricas y estas en combinaciones de 1 y 0. Esto se realiza a través de un sampler, Foto Nostra, SF. El audio digital es el producido a través de la codificación mediante el sistema binario. La clave de esta transformación es la conversión de vibraciones sonoras analógicas, que son continuas e infinitamente variables, en datos numéricos discretos. El sonido digital no es una simple imitación del sonido real. Son una serie de operaciones matemáticas que permitieron un gran avance en la industria musical y cinematográfica. ¿En qué consiste esa codificación? La codificación es la representación numérica de la cuantización utilizando códigos ya establecidos y estándares. El código más utilizado es el código binario, pero también existen otros tipos de códigos que son empleados. Tabla de valores. 2 acento circunflejo, n, igual a niveles o estados de cuantización. Donde n es el número de bits. Número código binario. 0000, 1001, 2010, 3011, 400, 501, 610, 711. Como dice en la cita, la codificación no es el único proceso que se realiza para poder obtener esa señal digital, sino que antes se requiere de obtener la cuantización, así como también el muestreo, ya que se complementan entre ellos. La codificación, entonces, sería recién el último paso. Primero se muestrea, luego se cuantiza y por último se codifica. Lo que se hace en la codificación es representar los valores obtenidos en la cuantización mediante números binarios. Se usa un sistema de numeración binario, porque recordemos que estamos hablando de audio digital, es decir, orientado a dispositivos electrónicos, y ese es el sistema que dichos dispositivos entienden.
La tabla trabaja con valores de dos acentos circunflejo, n, esto es porque estamos trabajando en un sistema binario, dos valores posibles, uno diagonal 0, y n, que es la cantidad de bits. En estos casos determinará la precisión con la que se representará ese sonido, mientras más bits más preciso, porque se representará con más valores. Muestreo. El muestreo digital convierte el voltaje en números 0S y 1S, los cuales pueden ser fácilmente representados y vueltos nuevamente a su forma original. Augusto V.A., 2014. La frecuencia de muestreo de una señal en un segundo es conocida como razón de muestreo medida en hercios. Un hercio igual a 1/diagonal seg. La razón de muestreo determina el rango de frecuencias ancho de banda y de un sistema. A mayores razones de muestreo, habrá más calidad o precisión. Por ejemplo, en audio digital se usan las siguientes razones de muestreo. 24,000 igual a 24 kHz, 24,000 muestras por segundo. Una muestra cada uno diagonal 24,000 de segundo. 30,000 igual a 30 kHz, 30,000 muestras por segundo. Una muestra cada uno diagonal 30,000 de segundo. 44,100 igual a 44,1 kHz, 44,100 muestras por segundo. Una muestra cada uno diagonal 44,000 de segundo. 48,000 igual a 48 kHz, 48,000 muestras por segundo. Una muestra cada uno diagonal 48,000 de segundo. Una señal de audio muestreada a 48 kHz tiene una mejor calidad, el doble, que una señal muestreada a 24 kHz. Pero, una señal muestreada a 48 kHz ocuparía el doble del ancho de banda que la de 24 kHz. El muestreo, entonces, toma una señal analógica y la convierte en valores numéricos entendibles por dispositivos electrónicos, 0/1. La frecuencia de muestreo o razón de muestreo es la cantidad de veces que toma las muestras por segundo y se mide hercios. A mayor cantidad de hercios más calidad, pero también ocupa más almacenamiento o ancho de banda. Cuantización. Mientras que el muestreo representa el tiempo de captura de una señal, la cuantización es el componente de amplitud del muestreo. Una vez más, una palabra más larga, mejor la calidad de un sistema de audio. 8 bits equivale a 256 estados igual a 48 dB, decibeles. 16 bits equivalen a 65,536 estados igual a 96 dB. Entonces, se debe de tomar muestras a tiempos menores y se debe de cuantizar a mayores niveles, bits, si sucede lo contrario suceden errores de cuantización. El muestreo determina en qué momento se debe tomar o capturar la señal, mientras que la cuantización define el nivel de calidad de la amplitud de ese muestreo. Mientras más bits usemos, más calidad tendrá el sonido. Para que el audio digital tenga mejor calidad deberemos muestrear muchas veces por segundo y usar más bits en la cuantización. Si al aumentar la cantidad de muestreo no aumentamos los bits, habrá errores de cuantización. 2.2 El puente entre el mundo analógico y el digital. Los convertidores ADC y DAC desempeñan un papel crucial en nuestra vida diaria, sirviendo como el puente entre el mundo analógico y el digital. ¿Qué son ADC y DAC? Imagina que tenés una guitarra y querés grabar una canción en la computadora. La guitarra produce sonido analógico, es decir, una señal continua que varía suavemente. Pero la computadora solo entiende números digitales, como 0 y 1. Ahí entran en juego dos traductores. ADC, analógico a digital. Función, convierte sonidos reales, como la voz o una guitarra, en números que la computadora puede entender. Ejemplo, cuando hablas por un micrófono, el ADC transforma tu voz en datos digitales para que se puedan grabar o enviar por Internet. El ADC interpreta el sonido analógico y asigna valores digitales, 0/1, y a estos los guarda como una lista de números.
DAC, digital a analógico. Función, hace lo contrario. Toma esos números digitales y los convierte en sonido real que podés escuchar. Ejemplo, cuando reproducimos música en un celular, el DAC transforma los datos digitales en ondas sonoras que salen por los auriculares. El DAC lee los números binarios y los convierte en sonido analógico. 2.3 Formatos digitales. 2.3.1 Sin compresión. WAV. Estos archivos mantienen el mismo tamaño desde el origen hasta el destino. WAV, archivo de audio en forma de onda, conserva todos los datos originales, lo que lo convierte en el formato ideal para ingenieros de sonido. WAV tiene mayor rango dinámico y mayor profundidad de bits, comenta la productora creativa y mezcladora de sonido Lobutillette sobre su formato preferido. Es de la más alta calidad, coincide Berry. Puede ser de 24 bits, 32 bits, con frecuencias de muestreo de hasta 192 kHz e incluso superiores hoy en día. Si colaboras y envías archivos, WAV conserva su código de tiempo. Esto puede ser especialmente útil para proyectos de vídeo donde la sincronización exacta es importante. WAV es un archivo de audio asociado con Microsoft Windows. Es el formato de audio predeterminado de Windows, compatible con casi todos los sistemas operativos. Se utiliza principalmente por profesionales de sonido, como ingenieros y productores, como también en la creación de archivos de música en CD de audio. Permite guardar archivos de música a diferentes velocidades de bits. La velocidad de bits comúnmente usada es de 1411 kbps, que es el estándar de calidad de CD, como también el estándar de audio profesional para grabación de música. Como ejemplo del formato WAV, desarrollaremos el formato CD, el cual constituye un WAV con un estándar específico de 16 bit/44, 100 kHz. Disco compacto CD. El disco compacto CD es un formato de almacenamiento de datos de disco óptico digital desarrollado conjuntamente por Philips y Sony para almacenar y reproducir grabaciones de audio digital. En agosto de 1982 se fabricó el primer disco compacto *más. Los CD estándar tienen un diámetro de 120 milímetros, 4,7 pulgadas, y están diseñados para almacenar hasta 74 minutos de audio digital estéreo sin comprimir o unos 650 MB de datos. La capacidad se amplía habitualmente a 80 minutos y 700 MB al organizar los datos más cerca en el mismo tamaño de disco *más. Academia Lab, 2025. Un CD está hecho de plástico de policarbonato de 1,2 milímetros, 0,047 pulgadas, de grosor y pesa entre 14 y 33 gramos *más. Academia Lab, 2025. Los datos del CD se representan como pequeñas muescas conocidas como hoyos, codificados en una pista en espiral moldeada en la parte superior de la capa de policarbonato. Las áreas entre pozos se conocen como tierras *más. Academia Lab, 2025. Un CD se lee enfocando un láser semiconductor de 780 nm de longitud de onda, infrarrojo cercano, a través de la parte inferior de la capa de policarbonato. El cambio de altura entre pits y lands da como resultado una diferencia en la forma en que se refleja la luz. Debido a que los hoyos están indentados en la capa superior del disco y se leen a través de la base de policarbonato transparente, los hoyos forman protuberancias cuando se leen. El láser golpea el disco, proyectando un círculo de luz más ancho que la pista en espiral modulada que se refleja parcialmente desde las tierras y parcialmente desde la parte superior de los baches donde están presentes. A medida que el láser pasa sobre un hoyo, protuberancia, su altura significa que la parte de la luz reflejada desde su pico está desfasada media longitud de onda con la luz reflejada desde la tierra que lo rodea. Esto provoca la cancelación parcial del reflejo del láser desde la superficie. Al medir el cambio de intensidad reflejado con un fotodiodo, se lee una señal modulada del disco. Para adaptarse al patrón en espiral de los datos, el láser se coloca en un mecanismo móvil dentro de la bandeja de discos de cualquier reproductor de CD.
Este mecanismo típicamente toma la forma de un trineo que se mueve a lo largo de un riel. El trineo puede ser accionado por un engranaje helicoidal o un motor lineal. Los bits y lands no representan directamente los 0 y 1 de los datos binarios. En su lugar, se utiliza una codificación invertida sin retorno a 0, un cambio de bit a land o de lambda. Bit indica un 1, mientras que ningún cambio indica una serie de 0. Debe haber al menos 2 y no más de 10 0 entre cada uno, que se define por la longitud del hoyo asterisco, más. Academia Lab, 2025. El CD fue otro formato revolucionario para el almacenamiento y la reproducción de datos digitales. Un disco de policarbonato de 120 milímetros desarrollado por Philips y Sony. La estructura física de los datos se describe como una espiral de marcas llamadas bits o hoyos y lands o tierras, ver figura 11. Esta estructura es la base sobre la que se construye todo el sistema de lectura óptico, para el cual se emplea un láser que, al atravesar el policarbonato, se refleja en la capa de datos. Este detecta los bits y la altura de los bits está calibrada con precisión para que la luz reflejada desde ellos esté desfasada media longitud de onda con respecto a la luz reflejada por los lands. Cuando el láser pasa por una transición entre ambos, este desfase provoca que las ondas de luz se cancelen mutuamente, disminuyendo la intensidad de la luz detectada por un fotodiodo. De este modo, el sistema no lee los bits, sino las transiciones entre bits y lands. Los bits y land no son 0 y 1. En su lugar, se utiliza un método de codificación más complejo. En este sistema, es el cambio, de bit a land o viceversa, lo que se interpreta como un 1, mientras que la ausencia de cambio, la longitud de un bit o un land, representa una secuencia de 0s. Esta codificación, junto con el mecanismo de seguimiento en riel que mueve el láser, asegura una lectura de datos continua. 2.3.2 Compresión sin pérdida, los LES. FLAC. En el contexto actual de la música por streaming, la reproducción de audio en tiempo real y los estándares cada vez más exigentes de calidad sonora, resulta fundamental conocer los formatos que permiten una transmisión eficiente sin comprometer la fidelidad del sonido. El Free Lossless Audio Codec, o FLAC para abreviar, es un formato de archivo utilizado para almacenar datos de audio digital. Al igual que otros formatos de archivo de audio como MP3 o WAV, los archivos FLAC son de código abierto y comprimen los datos de audio del usuario. El formato es compatible con casi todos los reproductores multimedia nativos de todos los sistemas, incluidos Android e iOS. A diferencia de otros formatos, los archivos FLAC son un tipo de archivo que no presenta pérdidas, lo que les da una ventaja significativa sobre otros tipos de archivos de audio. Los archivos FLAC ofrecen mejores frecuencias de transmisión y rangos de profundidad más amplios que otros formatos de archivo no pueden ofrecer. FLAC admite etiquetado, carátulas y búsqueda rápida. FLAC está disponible gratuitamente y es compatible con la mayoría de los sistemas operativos, incluyendo Windows, Unix, Linux, *BSD, Solaris, OS X, Irix, BIOS, OS/2 y Amiga. Características destacadas de FLAC. Sin pérdida, la codificación de datos de audio, PCM, no produce pérdida de información, y el audio decodificado es idéntico bit a bit al que entró en el codificador. Cada fotograma contiene un CRC de 16 bits de los datos para detectar errores de transmisión. La integridad de los datos de audio se garantiza aún más mediante el almacenamiento de una firma MD5 de los datos de audio originales sin codificar en el encabezado del archivo, que puede compararse posteriormente durante la decodificación o las pruebas. Rápido, FLAC es asimétrico, lo que favorece la velocidad de decodificación. La decodificación solo requiere aritmética de enteros y requiere mucho menos procesamiento que la mayoría de los códecs perceptuales. El rendimiento de decodificación en tiempo real es fácilmente alcanzable incluso en hardware modesto. Soporte de hardware. FLAC es compatible con docenas de dispositivos electrónicos de consumo, desde reproductores portátiles hasta equipos estéreo domésticos y estéreos de automóviles. Metadatos flexibles. El sistema de metadatos de FLAC admite etiquetas, carátulas, tablas de búsqueda y hojas de referencia.
Las aplicaciones pueden escribir sus propios metadatos de aplicación una vez que registran un ID. Se pueden definir e implementar nuevos bloques de metadatos en futuras versiones de FLAC sin afectar los flujos ni decodificadores antiguos. Buscable, FLAC permite una búsqueda rápida y precisa de muestras. Esto no solo es útil para la reproducción, sino que también permite usar los archivos FLAC en aplicaciones de edición. Transmite-Bell. Cada fotograma FLAC contiene datos suficientes para decodificarlo. FLAC no depende de los fotogramas anteriores ni posteriores. FLAC utiliza códigos de sincronización y CRC, similares a MPEG y otros formatos, que, junto con el encuadre, permiten a los decodificadores retomar la transmisión en medio con un retardo mínimo. Adecuado para archivar, FLAC es un formato abierto y no hay pérdida de generación si necesita convertir sus datos a otro formato en el futuro. Además de las comprobaciones CRC de fotogramas y la firma MD5, FLAC cuenta con una opción de verificación que decodifica el flujo codificado en paralelo al proceso de codificación y compara el resultado con el original, cancelando la operación con un error si hay una discrepancia. Archivado de CD práctico. FLAC cuenta con un bloque de metadatos de hoja de referencia para almacenar el índice del CD y todas las pistas e índices. Por ejemplo, puede copiar un CD a un solo archivo y luego importar la hoja de referencia extraída del CD durante la codificación para obtener una representación de archivo único del CD completo. Si el CD original está dañado, la hoja de referencia puede exportarse posteriormente para grabar una copia exacta. Resistente a errores. Gracias al encuadre de FLAC, los errores de transmisión limitan el daño al fotograma donde se produjo, generalmente una pequeña fracción de segundo de datos. Compare esto con otros códecs sin pérdida, donde un solo error destruye el resto de la transmisión. Este es un formato de audio sin pérdida cada vez más popular. Los archivos FLAC son más pequeños que los WAV, pero conservan la calidad de sonido original de la grabación. Esto los convierte en una excelente opción para almacenar y compartir archivos de audio de alta calidad como lo es en los servicios de música en tiempo real, streaming, ya que estos ocupan menor tamaño de archivo que los no comprimidos, manteniendo la misma calidad de audio que estos. 2.3.3 Compresión con pérdida, lossy. Entendiendo la compresión de audio, con pérdida. Compresión con pérdida. MP3 utiliza un método de compresión con pérdida, lo que significa que se descarta parte de los datos de audio durante el proceso de codificación para lograr tamaños de archivo más pequeños. La tasa de bits elegida para la codificación determina el nivel de compresión y, en consecuencia, la calidad del sonido. ¿Qué es MP3? Los archivos MP3 son archivos de audio comprimidos según el estándar ISO MPEG 1 Audio Layer 3. El MP3 ha gozado de un éxito sin precedentes en todo el mundo desde su creación en 1982. Hoy en día, sigue siendo el método más importante para almacenar y transferir música en ordenadores, teléfonos inteligentes, reproductores MP3 en línea y portátiles. La limitada capacidad de almacenamiento en los discos duros fue el factor principal que impulsó el desarrollo del MP3. Hoy en día, el espacio de almacenamiento ya no es un problema importante, pero aún existen límites en la cantidad de datos utilizados para la transmisión. Dado que el MP3 puede transmitir fácilmente metadatos, como información sobre el nombre de la canción, el artista, el álbum, etc., y es compatible con prácticamente todos los dispositivos, no sorprende que sea el formato más popular hoy en día. MP3 se basa en la compresión con pérdida de archivos de audio. Esto significa que un archivo MP3 almacena menos datos que la grabación original. Sin embargo, estos detalles perdidos no son audibles para el oído humano, ya que solo podemos percibir sonidos en un rango de frecuencia específico. Los componentes inaudibles de la señal se filtran durante la compresión MP3. ¿Qué pasa con los archivos MP3 y las velocidades de bits? Al convertir audio a MP3, se extraen datos de la grabación original. Cuanto mayor sea el nivel de compresión, más datos se extraen. La velocidad de bits tiene un impacto significativo en la calidad del sonido. Se refiere a la cantidad de datos que se convierten en sonido por segundo. Cuanto mayor sea la tasa de bits,
más se acercará el sonido a la calidad original. Tasas de bits más bajas pueden resultar en una calidad inferior o en artefactos como ruido o crujidos. Por esta razón, es importante elegir la tasa de bits óptima. Como regla general, si el tamaño del archivo MP3 resultante no es importante, simplemente elija la tasa de bits más alta posible. Esta suele ser de 320 kilobits por segundo, kbit/s o kbps. Con esta tasa de bits, estará seguro. Si el tamaño del archivo es importante, configure una tasa de bits más baja. 256 o 192 kbps aún permiten la calidad de un CD de audio. Las diferencias de calidad entre el archivo MP3 y el original se hacen más evidentes alrededor de los 128 kilobytes por segundo. Si el espacio de almacenamiento es menos importante y solo se busca la mejor calidad posible, se recomienda mantener una tasa de bits constante con el ajuste más alto, 320 kbps. La característica principal del MP3 es su capacidad para ofrecer un balance óptimo entre tamaño de archivo y calidad de escucha. Su arquitectura, que busca borrar aquellos datos que el oído humano no puede percibir, fuera del rango audible, 20 Hz a 20 kHz, permite crear archivos de tamaño reducido sin comprometer significativamente la calidad de escucha. La velocidad de bits regula este proceso, permitiendo a los usuarios ajustar la calidad de audio según sus necesidades de almacenamiento o transmisión. Su capacidad para ser ligero y transportable, junto con su compatibilidad universal, lo convierte en una herramienta insustituible para la distribución musical, demostrando que su relevancia va más allá de su función original de ahorro de espacio. No solo es un formato de archivo, sino un paradigma tecnológico que, gracias a su eficiencia y compatibilidad universal, democratizó el acceso y la distribución de música como también su uso dentro de los formatos de vídeo más populares a escala global. Conclusión. En el desarrollo de esta monografía quedó demostrado que ningún formato de audio puede considerarse universalmente mejor que los demás. En su lugar, nos encontramos con una gran cantidad de tecnologías, donde cada formato, tanto analógico como digital, ha sido diseñado para responder a necesidades específicas y ofrecer soluciones a distintos problemas de grabación, almacenamiento, distribución y consumo. La elección del formato ideal depende enteramente del propósito final. El mundo analógico fue aquel que sentó las bases de toda la industria musical y definió nuestra relación con el sonido grabado. Esto comenzó con el fonógrafo, una tecnología revolucionaria que, por primera vez, permitió convertir un fenómeno intangible como el sonido en un registro físico y permanente pero con el impedimento de copias masivas. Este problema fue resuelto por el gramófono, que introdujo el uso de un disco plano. Su innovación más importante fue la capacidad de crear miles de copias a partir de un único molde original, lo que permitió por primera vez la producción y comercialización de música a gran escala. Luego, el disco de vinilo perfeccionó esa idea, al reemplazar los frágiles materiales iniciales por un tipo de PVC, lo que logró crear reproducciones más duraderas y de larga duración. Se podía grabar más cantidad de audio y duraban más tiempo, mejorando la experiencia de escucha. La cinta magnética ofreció un paradigma distinto, utilizando una fina capa de polvo magnético sobre un soporte plástico para registrar el sonido. Su gran ventaja fue la versatilidad, sirviendo tanto para la grabación en estudios profesionales como para el consumo doméstico en formatos como el casete, al permitir que los sonidos fueran convertidos en señales magnéticas sobre la cinta. En cuanto al mundo digital, los formatos dependen exclusivamente del contexto donde se los utilice. Para los profesionales del sonido, los formatos sin compresión como WAV son la mejor elección. WAV conserva cada detalle de la grabación original, con altas profundidades de bits y frecuencias de muestreo, garantizando una calidad de audio intacta, esencial para la producción y el archivo histórico. Formatos de compresión sin pérdida como FLAC son excelentes para el archivo, ya que reducen el tamaño del archivo sin sacrificar un solo bit de información, asegurando que el audio decodificado sea idéntico al original. Para el consumo masivo, el streaming y la portabilidad, los formatos con compresión con pérdida como el MP3 es lo ideal.
Su éxito radica en el ingenioso balance entre un tamaño de archivo reducido y una calidad de sonido que es más que suficiente para el oyente común. Al eliminar datos que el oído humano apenas percibe, los que están por fuera del espectro audible 20 Hz/20 kHz, el MP3 permitió el acceso a la música, haciendo posible almacenarla y transferirla eficientemente en todos los dispositivos. Incluso formatos más antiguos como el disco de vinilo conservan su relevancia para un público específico de coleccionistas y audiófilos. Su valor no reside en la perfección técnica, sino en su calidad tangible, su estética y la calidez característica de su sonido analógico, convirtiéndose en un objeto de merchandising y apreciación cultural. Por lo tanto, el conocimiento profundo de las características, ventajas y limitaciones de cada formato es una herramienta indispensable. Permite a los profesionales del sonido y consumidores críticos tomar decisiones informadas y conscientes, seleccionando la tecnología más adecuada para cada contexto, debido a que es importante entender cuál es el más óptimo en función de las necesidades y requerimientos.